Nunca imaginé que mi viaje a Perú cambiaría mi forma de ver el arte. Allí conocí artistas increíbles, exploré mercados llenos de historia y descubrí técnicas ancestrales. Y todo esto que vi y sentí terminó en esta gran obra. Para mí, cada trazo es un recuerdo de este viaje y cada color representa un momento vivido en Perú. Hoy te quiero llevar conmigo a este momento donde pinté esta pieza en óleo, que la verdad es un medio con el que aún tengo una relación entre amor y caos, pero quiero que veas parte del proceso desde la exploración hasta el resultado final. Hola, yo soy Sara Alarcón, artista plástica, y te doy la bienvenida a este canal. Yo siento que uno en Perú, la verdad, nunca se aburre desde la comida hasta el arte. Y mi viaje pues comenzó en Lima, donde tuve la oportunidad de conocer el estudio de Elliot Tupac, un artista increíble que hace lettering y muralismo. Sus colores vibrantes y sus formas me impactaron desde el primer momento en el que entré a ese estudio. Las tipografías súper vibrantes, llenas de historia y modernidad, fueron uno de los primeros detonantes de mi inspiración en este viaje. Después de Lima, pues seguí ya mi camino hasta mi amado Cusco, y es una ciudad donde yo siento que la creatividad está en cada rincón, en museos, shows de baile, mercados, mejor dicho, puedes inspirarte en todas partes. La tradición también de crear duendes para mí me parece, no sé, algo súper bonito, y ellos le dan como diferentes significados dependiendo del duende. La verdad me parece una tradición muy linda, pero también de mucho respeto, ¿cierto? Y aquí te encuentras artistas vendiéndolos hasta con la oración y todo, los pasos para las ofrendas, y la verdad el trabajo que hacen es muy lindo a nivel estético, me gustan bastante. También puedes encontrar cuando estás caminando por sus calles empedradas a artistas pues pintando en vivo, cada uno con su propia técnica y estilo, reinterpretando los símbolos y tradiciones de su cultura. Y bueno, caminando por estas calles conocí a Diego, un maravilloso artista que me mostró todo el proceso que él tenía para pintar los toritos de Pucará y también de los duendes, él mismo los hace, y me explicó que estos pequeños toros de cerámica son símbolos de protección y abundancia en la cultura andina. Me encanta que en Cusco puedes ver el arte en todas partes, en mercados, cafés, plazas, pero también hay tiendas súper lindas donde venden arte de diferentes artistas. Esta tienda, que se llama Mantai, me gusta bastante porque emplean artistas que son jóvenes madres cabezas de familia, y ellos, digamos que desde la fundación, se encargan de instruirlas en el arte y luego venden los productos que ellas hacen en esa tienda, así que súper recomendado. Siguiendo el recorrido por las tiendas de artistas, me encontré con este que la verdad fue un descubrimiento súper lindo en Cusco, no lo conocía, y se llama Chaconwari. Me encantaron sus obras desde que entré en la tienda, de hecho me compré dos para mi casa porque me gustó un montón. Otra tradición que sigue viva en Cusco es su respeto por la hoja de coca. Para ellos no es solamente una planta, sino que es un símbolo espiritual con muchísimo significado. Pude visitar el Museo de la Coca para entender un poco mejor su historia y su importancia en la cultura andina. Y siguiendo con este viaje de artistas, conocí a John Orzos, quien es increíble y trabaja con la animación y escultura. Su película Robotrash me dejó impresionada, y su capacidad para transformar ideas en mundos fantásticos fue algo que sin duda me inspiró un montón. Bueno, ¿y dónde me dejan los desfiles de Cusco, que la verdad son mágicos? Para mí son una forma súper linda de honrar sus tradiciones y mantener viva su cultura. Y obviamente para nosotros los artistas, yo siento que son una fuente infinita de inspiración. Bueno, y ya con toda esta inspiración e información que les acabo de mostrar, pues me fui derechito a comprar todos los materiales que necesitaba a mi tienda de arte más cercana y estaba lista. Y listo, por acá ya tenía todos los materiales, como ven ya organicé la mesa, bueno, esta en realidad era una silla pero la convertí en mesa, y estaba lista para comenzar a pintar. Y acá estoy en el suelo porque era el lugar la verdad más cómodo para poder trabajar, porque iba a pintar sobre papel, entonces bueno, creo que estaba súper bien. Y listo, vamos a empezar. Una pequeña pausa para decirte que si te está gustando este video, no olvides suscribirte, y ahora sí, continuemos con el proceso de la obra. Bueno, la verdad yo con óleos no pinto casi, literal solo he pintado un cuadro, entonces hoy va a dar otra oportunidad, pero como tiene que ser como ventilado, entonces voy a coger este espacio de acá, que es donde está mi cuarto, ya moví la cama y voy a pintar ahí. Entonces voy a cubrir esto bien como con un plástico, que ya saben que estoy en un Airbnb, y por allá está el resto de cosas donde estoy pintando con acrílico, porque si pinto acá creo que no tiene suficiente ventilación, entonces sí, creo que lo mejor va a ser pintar acá en el cuarto con la ventana abierta. Entonces ya les voy a mostrar cómo queda este experimento. Pero lo primero es cubrir esta mesa para que no se vaya a dañar, muy importante.
Esta cinta y yo somos el mejor amigo. Oigan, la verdad, yo no soy mucho de pintar con óleo, ya les he dicho. Creo que esta es mi segunda vez y la primera fue súper experimental, o sea, ni sé cómo me salió lo que me salió. Pero creo que hoy ya tengo más bases. Ya vi unos videos, vi unos tutoriales y creo que ya medio aprendí. Vamos a ver. Así nos quedó ya todo el set. Tengo creo que todo lo que necesito. Voy a practicar sobre estas hojas que son de papel acuarela. Son gruesitas, la verdad son bastante gruesas. Tengo los pinceles, los acrílicos, los óleos, perdón. Bueno, los solventes. Tengo esos que sí me encantan, que es óleo pastel. Estos sí los he usado bastante. Y la coquita que les dije que iba a conseguir. ¿Qué más? Ya, creo que estamos ready to go. Vamos a pintar este es el boceto que tengo de un personaje. Lo voy a intentar hacer acá con óleo. Y bueno, esos guantes los conseguí en la farmacia. No son muy cómodos, pero bueno, a ver si no me ensucio tanto como ayer. Son quirúrgicos, siento como que voy a operar a alguien, como que soy una doctora. Bueno, voy a hacer este. Entonces, bueno, acá tengo la paleta. Oigan, yo no sé por qué me da tanto miedo pintar con óleo, la verdad. Bueno, yo creo que le voy a dar como una base, no sé, como un rosita, Entonces, bueno, voy a mezclar este, que es rojo. No, este es magenta, perdón, magenta. Vamos a ver qué es esto del óleo. Voy a poner aquí un poquito. ¡Ay! Eso sale. Oh my God. Sale como el aceite. Bueno, no sé si eso sea bueno. Y creo que le voy a poner en blanco, ¿no? Lo que yo haría con acrílico. Chupi. Blanco por acá. Pues hasta el momento, a ver, no huele fuerte. Bueno, voy supuestamente a mezclar estos dos colores, ¿cierto? Entonces, según lo que vi en los videos de YouTube, necesito el rojo que está ahí, muy bien, y necesito un poquito de blanco. Voy a coger blanco, voy a mezclar. Ok. Voy a coger pues otro poquito, ¿no? Bueno, me gusta. Bueno, tengo este disolvente que supuestamente es para secado rápido. Dice que reemplaza la trementina. No sé. Voy a irle mezclando de ese. Vamos a ver. Supuestamente es inoloro. Vamos a ver si es verdad. Pues sí, no huele. Bueno. Entonces voy a echar un poquito acá. Un poquitín. Ahí como para ir probando. Se supone entonces que este es el disolvente, entonces pues voy a coger un poquito de ese disolvente y se lo voy a aplicar a esto. Ok. Pero voy a coger más disolvente porque ahora sí. Bueno, voy a pintar acá lo que estoy viendo ahí, más o menos. Voy a agarrar más de este color. Me gusta. Ajá. Bueno, hasta el momento una sensación muy parecida al acrílico. Le voy a echar un poquito de amarillo. Vamos a ver cómo funciona esta cosa. Pero entonces para limpiar el pincel, mejor dicho, no sé qué estoy haciendo. Bueno, voy a aplicar amarillo. Creo que con el aguarrás, ¿no? Voy a coger este amarillo, supuestamente. Oh my God. Y lo voy a mezclar con este. Miren, voy a hacer como un naranjado. Ok, pues como primera sensación es raro porque con el acrílico normalmente como que tengo más control, siento yo. Entonces aquí sí, no me gusta que no tengo mucho control del color.
O bueno, de pronto es porque no lo sé usar bien, no sé. Pero me imagino que esto se va a mantener fresco mucho rato. Me imagino. Es más, vamos a comprobarlo. Ay, sí. Va a haber una cosa. Si le pongo blanco, ¿qué pasa? Ah. Bueno, esto sí me gusta, eso está cool. Que como que se mezclen, ¿sí? O sea que básicamente, claro, el color no se va a secar. Esto está chévere. Como que lo puedo seguir moviendo. Bueno, no sé qué estoy haciendo acá, le estoy echando más solvente. Creo que el solvente funciona como si fuera agua. Voy a seguir y ya les muestro. Bueno, les voy a dar como un breve recorrido por la obra, la verdad a mí me gustó un montón y este es un personaje pues que nace como de mis recuerdos, experiencias y obviamente los colores que vi en Perú. Bueno, empezamos con la máscara, esta máscara me recuerda muchísimo a las figuras precolombinas que vi en los museos y también tiene como un toquecito de los duendes, no sé por qué, hay algo que me los recuerda. Como ven en la parte de abajo pues tiene un traje, ese traje me inspiré bastante como en todo el tema de los textiles y los tejidos pues como andinos, me gustó mucho y también tiene algunos elementos como de vegetación que me gustaron mucho y obviamente me recuerdan bastante a todo lo que vi en Cusco y tiene como esa energía vibrante que yo viví en cada rincón, o sea, yo siento que es una obra que inspira mucha felicidad, movimiento, color y es bastante vibrante, entonces me gustó mucho el resultado. Me encantaría saber en los comentarios qué nombre le pondrías a esta obra porque todavía no sé cómo llamarla, así que te voy a estar leyendo y muchas gracias por acompañarme hasta el final del video, nos vemos en el próximo. Chao.